Vamos a comenzar hablando con Germán Santana. Él es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Germán, sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Germán. Ay, me parecía que había unos fallos técnicos aquí en la conexión y no sabía si estaba ahí o no. Mira, Sí, 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 Germán, ¿qué sí. tal? Buenos días de nuevo y saludos para la isla de Gran Canaria y compañía. Ujú. Digo que ahora se está Sí, hablando mucho del tema de los genocidios y tal, pero que allá sobre el año 94 creo que fue, hubo un genocidio tremendo en Ruanda entre la población, bueno, que la población de los Tutsi, digamos que ejecutaba por el gobierno y la población Hutu, pues ahí hubo unas masacres increíbles y que bueno, que habías estado tú ahí ahora junto con un equipo de que ahora nos contarás, precisamente para ver cómo habían resuelto esos problemas, ¿no? sí, sí, sí. Además, por desgracia, no es el único genocidio que ha tenido lugar en la humanidad, ni siquiera en los últimos 100 años, ¿no? Ujú. Eh, por, por desgracia, desde luego. Y sí, sí, nosotros estamos implicados con un proyecto europeo que se llama CONMAT, que viene a ser algo así como en inglés Strengthening Conflict Management and Transformation Studies in Africa. Mm. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un proyecto que tiene como objetivo pues el estudio de los conflictos y sobre todo de la resolución de los conflictos, en este caso en países africanos. Mm. Nosotros tenemos un proyecto con Viena, con la Universidad de Viena, la Politécnica de Viena, y luego con dos universidades en Ghana, la de Wa, que está al norte de Ghana, y la de Accra, la Universidad de Ghana, Mm. y luego en Ruanda, tanto en Kigali, con la Universidad Nacional de Ruanda, como en Huye, que es otra de las poblaciones, fue la antigua capital de la administración colonial, también en Ruanda. Entonces estamos, y por supuesto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también estamos en ese proyecto. Y estamos, bueno, ya hemos comenzado y estamos desarrollándolo, ¿no? En este caso. Y sí, nosotros uno de los aspectos que estamos desarrollando pues es estudiar el conflicto en Ruanda, el genocidio que Mm. tuvo lugar en ¿Por el qué no nos año. pones, Germán, perdona, un poco en contexto? Habrá mucha gente que quizá de las nuevas generaciones que no sepan Sí, exactamente cómo sí, era, qué ocurrió en Ruanda, ¿no? sí. Bueno, en Ruanda en el año 1994 estalló un conflicto que desde el origen desembocó en un genocidio. En un genocidio hacia la población Tutsi, que es minoría en el país, era y es minoría en el país, Mm. y por la mayoría, que era la población Hutu. De todas formas, lo que estoy diciendo es una simplificación, es para entenderlo, pero digamos que el origen del conflicto es un poco anterior y al año 1994, y también es un conflicto no solo entre Hutus y Tutsi, puesto que en el genocidio estamos hablando, para que lo entendamos, de un país relativamente pequeño de África, en el que mueren entre 600 y 800 mil personas, y atendiendo precisamente a una cuestión étnica, ¿no? Por eso hablamos de genocidio. 600 Eh, entre 600 y 800.000. Sí, sí, efectivamente. Fue una barbaridad. Una barbaridad. Fue un Además, no solo es una cuestión de matanza, que ya de por sí sería relevante, sino de ensañamiento Yo contra la recuerdo gente aquellos machetes, ¿no? Que se veían. efectivamente, Era tremendo, ¿no? efectivamente. Sí, sí, además esa es una de las características, no fue con misiles ni con bombas como hoy en día vemos en la guerra contra Irán o Hmm. o en el genocidio de Gaza, ¿no? No, esto fue básicamente a machetazos, ¿no? Y por tanto con bastante ensañamiento. Pero es verdad que el origen de ese conflicto es bastante anterior. En el origen de ese conflicto no solo hay un enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, para que lo entendamos, a lo largo de la historia los Hutus, que eran la mayor parte de la población, eran los que se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, mientras que los Tutsi, que eran una minoría, se dedicaron fundamentalmente a pastoreo.
Entonces, desde siglos anteriores, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, pues hay una jerarquía social en torno a esas ocupaciones. Una minoría, como en toda jerarquía social, que son en este caso los Tutsi, que son los que dirigen y controlan el territorio, y una mayoría que se ve explotada, ¿no? Se ve mayoritariamente explotada, como en este caso como campesino. Pero ni siquiera es exactamente una cuestión racial, puesto que aunque inicialmente habían grupos de Hutus y de Tutsi, hay grupos, elementos Tutsis que se dedicaron a la agricultura y por tanto pasaron a ser parte de la mayoría, y al revés, gente de Hutus que se dedicaron a la ganadería como de forma minoritaria. Pero bueno, digamos que ese es el contexto. Cuando tiene lugar la ocupación de África por parte de los europeos, a Ruanda le corresponde a Alemania, que después de la Primera Guerra Mundial cede y queda bajo la administración belga. Y son precisamente los belgas los que, digamos, espolean esas diferencias entre Hutus y Tutsi. Ellos se apoyan en los Tutsi y pues digamos que prefieren a los Tutsi, los ven porque son un poco más blanquitos supuestamente, pero entre el grupo Tutsi hay de todo, y en el grupo Hutu también, pero digamos que incentivan esas diferencias dentro de la colonización. Buscaban esa similitud, digamos, ¿no? ¿O qué? A través de la piel, en este caso, ¿no? Sí. Pero ya digo que eso es una simplificación porque no hay de todo, entonces no son del todo reconocibles, sobre todo para los belgas, vamos, no era del todo reconocible. Pero digamos que fomentan, que conste que los belgas no son en África los únicos que hacen esa distinción, ¿no? Por ejemplo, los, entre comillas, civilizados británicos hicieron algo parecido en Nigeria, ¿no? Ellos apoyaron, en este caso, en los hausas del interior, musulmanes, frente a los ibos, que eran naturistas, eran animistas de la costa, o incluso entre los españoles en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que se apoyan fundamentalmente en los fernandinos, en menor medida en los bubi, y desplazan a los fan, que son la mayoría, ¿no? Y algo parecido ocurre sin genocidio en el caso de Guinea Ecuatorial que con la independencia, ¿no? Puesto que con la independencia, en el año 68 en Guinea Ecuatorial, pues los FAN, que son mayoría, pues controlan el gobierno general de Guinea Ecuatorial y van poco a poco desplazando a los Bubi, y otros pueblos de Guinea Ecuatorial, aunque sin genocidio en ese caso, ¿no? En el caso de Ruanda, aunque hubo un intento después de la independencia de constituir ruandeses y ruandesas, pues no cuaja, y esa mayoría que había estado en la parte baja de la sociedad, que eran los Hutus, se hacen con el gobierno, y además se instala una campaña de discriminación hacia los Tutsis, que habían sido hasta esos momentos los que habían gobernado. Una campaña de discriminación con la colaboración también de medios de comunicación, incluso yendo emisoras de radio, ¿no? En donde se habla constantemente, y tengo que decir esto porque para entender el conflicto de Ruanda, desde décadas atrás, pues que los Tutsi son cucarachas, que hay que acabar con ellos, que es como acabar con una cucaracha, que eso no tiene ningún contrapeso, parece no hay el discurso palestino ahora, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué? Efectivamente, se parece mucho al discurso palestino. De hecho, en Kigali, que es uno de los memoriales que nosotros, hay un Center Memorial allí en Kigali que hemos estudiado, y se recogen otros genocidios, ¿no? En la historia, pero justo aparece, por ejemplo, que si fue un genocidio, el genocidio hacia los judíos por parte de los alemanes, por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero no se recoge después el genocidio de Gaza, ¿no? En estos últimos años, ¿no? El genocidio que se está cometiendo hacia los palestinos, ¿no? Entonces, efectivamente, se parece bastante por desgracia, hemos tenido genocidios en las últimas centurias, y por desgracia en el presente pues también estamos teniendo
ese proceso, ¿no? Lo cual es muy muy penoso, muy triste, Y ¿no? después, Germán, de que aquello, digamos, no que se olvidara, pero ya dejó de formar parte, que aunque llegó a ocupar unos espacios increíbles, porque claro, las imágenes que se veían eran terroríficas, ¿no? Y después Sí. parece, y después ya no se supo más nada. Bueno, Occidente aparentemente ya no sabíamos más nada. ¿Y cómo comenzó ese momento de la reconstrucción otra vez o de buscar esa resolución de conflictos entre ambos? Pues esa pregunta es muy interesante. El conflicto del genocidio de los Hutus se termina con la intervención de tropas de liberación que acaban con el predominio de esas matanzas de Tutsi, aunque no solo se matan Tutsi, se matan a lo que ellos llaman también Hutus moderados, ¿no? Que eran Hutus que eran, digamos, moderados sensatos, ¿no? Que prestaban ayudas a los Tutsis y ellos también son exterminados, ¿no? Pero ese conflicto se termina y se termina por una cuestión muy interesante, que es la aplicación de la justicia. Hay se aplica la justicia frente a los genocidas. De hecho, hay ciento y pico mil personas que son procesadas, son metidas en centros carcelarios y se aplica la justicia. Pero en esos momentos, además, en el caso de Ruanda, no solo se aplica la justicia, sino la memoria histórica, que es la recuperación de lo que había sucedido, y no solo en Kigali, sino en general en toda Ruanda, precisamente porque el genocidio se extendió por todo el país, ¿no? Se aplica la justicia, se aplica el castigo y se aplica el perdón también. El perdón institucional y el perdón ¿Y quién estaba de las y comunidades quién estaba en el poder tradicionales. en ese momento, Germán? ¿Quién está en el Sí, momento, quiénes están en el pues momento que impulsa esos tres elementos básicos y fundamentales? fundamentalmente las tropas de liberación, el frente de ruandés y también incluso el presidente actual, ¿no? Que es uno de los vencedores de la guerra, que es Kagame, que pues aplica esa reconstrucción. De hecho, en el gobierno actual hay tanto Hutus como Tutsis, porque se mira por que sean ruandeses, no tanto por expoliar esas diferencias como ocurrió en el pasado. A mí, de todas formas, lo más interesante me parece que es la aplicación de la justicia y del perdón por parte de las comunidades locales. Estamos hablando, nosotros hemos ¿Y cómo acudido lo a lograban? ¿Y cómo lo lograban? Porque después de tanto odio, ¿no? sí, mucho odio por el ensañamiento, además, no, pero lo lograban con tiempo, con escuchar, con, con aceptar la culpabilidad por parte de los culpables de ese genocidio y por la reconversión a través del perdón. Nosotros estuvimos en comunidades locales, en Ruanda, en varias, en donde, por ejemplo, nos contaban los mismos protagonistas de ese genocidio. Recuerdo además en una de las comunidades que se levantó ya, era un señor mayor, y entonces dice, mire, yo maté a familiares de esa mujer que tengo aquí al lado, ¿no? Dios. Y nos contaban, por ejemplo, cómo en media hora, a base de machetazos, habían matado a 8.000 personas, ¿no? Que se habían refugiado en una iglesia. Eso es difícil de perdonar, pero sin embargo, la comunidad tradicional, que además hay una institución que se llama la Gallaza, que es una institución local en donde se imparte justicia, se imparte el castigo y se imparte el perdón. Bueno, se promueve el perdón, ¿no? Entonces, a través de diferentes reuniones de tiempo, de mucho tiempo, en el que se hace tomar conciencia a los culpables de que son culpables, pues llegan al acuerdo final por parte de la comunidad, que cuando digo de comunidad es de forma asamblearia, ¿no? De otorgar ese perdón, ¿no? Y por ejemplo, A en el mí, caso que me estás contando, esa sí, mujer que él decía que la tenía frente a él, ¿no? Y él había matado a familiares de ella, ¿no? sí. ¿Cómo era la reacción de ella? O sea, Pues lo primero que hizo cuando entramos mm, en una sala, en esa sala asamblearia, fue abrazar a su genocida, darle un abrazo. oh, mi madre. Por eso digo que es una cuestión de tiempo. Es cierto que no toda la población tutsi de Ruanda ha llegado a la misma conclusión de dar el perdón, y para una mentalidad
como la mía, es decir, como una mentalidad, digamos, más occidental, ese perdón es complejo, ¿no? Pero a través de esa impartición de justicia y de castigo, porque se aplicaron castigos iniciales, pues se llegó finalmente a superar ese conflicto. De hecho, también hay que entender en parte, digamos, la actitud de algunos genocidas, no digo de los dirigentes, pero sí de algunos genocidas. Por ejemplo, ese señor que nos contaba que había matado a miembros de la familia de esa mujer, él explicaba que desde pequeño, desde que tenía uso de conocimiento, le habían dicho que los tutsis eran la nada, eran como cucarachas, que había que aplastarlo día tras día, día tras día, día tras día. Entonces, eso fue generando, pues eso, un odio hacia la otra etnia, ¿no? Y precisamente debido a ese trabajo de la gaseosa, pues durante sucesivos años pudo tomar conciencia que lo que había hecho era terrible, ¿no? Mi madre. Y gracias O sea, al perdón, autoaceptarse, ¿no? Aceptar lo que había hecho, ¿no? efectivamente, Como paso previo, ¿no? Efectivamente, pero no de una reunión puntual. Estamos hablando de un trabajo de años, ¿no? Sí, de años. Y entonces, bueno, de hecho, hasta la actualidad ellos se siguen reuniendo y siguen colaborando y tratando de cooperar en actividades económicas después de artesanía Me parece alucinante. Mira, una cosa, ayer cuando estuve hablando contigo me comentabas que, por ejemplo, que ustedes habían hecho unos estudios comparativos, por ejemplo, también con otro país, en este caso Ghana, que sí. A ver cómo resolvían los problemas, los conflictos en un país donde no hubo genocidio ni nada de eso, ¿no? Y había ¿Cómo era esa experiencia? Sí, bueno, nosotros también elegimos Ghana, elegimos Ruanda por el caso del genocidio, pero elegimos Ghana porque Ghana es uno de los estados, uno de los países más estables políticamente de África. Es un estado en donde se realizan, digamos, elecciones democráticas cada X tiempo, hay renovación de sus gobernantes y digamos que esa participación... Más modelo nuestro, digamos. Efectivamente, un modelo más nuestro, pero también es verdad que en Ghana se incluyen comunidades tradicionales, en donde también colaboran al debate de los asuntos políticos y al debate de esa resolución de conflictos. Yo también pongo el ejemplo ya no solo de Ghana, sino de nuestro propio estado, ¿no? De España, ¿no? España, hay poca gente que lo sepa, pero es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya, de los desaparecidos de la Guerra Civil Española, ¿sí? ¿no? Sí. Sí, Los segundos después de Camboya en el mundo. Después de Camboya, el segundo país con más desaparecidos en el mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de las experiencias de otros estados, en este caso de estados y de pueblos africanos, ¿no? Digo que tenemos que aprender porque uno de los graves problemas en España es que a los genocidas nunca se les aplicó la justicia, tampoco nunca se les aplicó el castigo. No. Con lo cual, sin justicia, sin castigo y sin memoria histórica, es difícil aplicarles el perdón. Entonces, creo que nosotros en ese aspecto tenemos un déficit mucho más grande que el que pueda tener nuestros vecinos africanos, ¿no? En ese aspecto. Y además, en Ghana también comentar, el padre de la independencia de Ghana es Nkrumah, que es el primer país, por cierto, que se independiza de África en 1957 y es un gran teórico del panafricanismo, ¿no? Entonces, allí digamos que las condiciones son diferentes, desde luego, a las de Ruanda y la resolución de conflictos viene por la prevención más que por el conflicto, ¿no? En este caso. Por la prevención. Sí, la prevención en el sentido de la participación ciudadana en la política, la aplicación de instituciones tradicionales en donde se evitan pues ese tipo de conflictos, ¿no? Germán, la conclusión, yo me quedo, ¿no? O sea, pensando, fíjate tú que nosotros da la impresión, ¿no? La imagen que tenemos, ¿no? Que es Occidente quien tiene que poner poner la mesa sobre lo que mejor, cuál es lo que está establecido y tal, ¿no? Ahora acabas de decir aquí dos cuestiones de dos países, por ejemplo, la prevención en Ghana, ¿no? Y lo que acabas de decir de los tres básicos, aquellos tres elementos fundamentales en Ruanda, la justicia, la memoria histórica y el perdón. O sea, mira tú cómo hay otros lugares y otros países, ¿no?
en las que nosotros tenemos que mirarnos y no al revés. Efectivamente, y quiero también destacar otro Sí. agente en esa resolución de conflictos, tanto en Ghana como en Ruanda, que son las mujeres. Desde luego muy visibles en toda la resolución de conflictos en Ruanda, ¿no? Sí. Y la intervención en esas asambleas, en esas casasas, ¿no? Como en el caso de las mujeres ruandesas, pues han colaborado enormemente precisamente a esos tres elementos, primero, la aplicación de la justicia que se demandaba, en segundo lugar, a la recuperación de esa memoria histórica de la que son agentes y participantes activos, y también del perdón, ¿no? Creo que han sido, digamos, el cemento necesario, ¿no?, para esa construcción. El papel de la mujer en África, increíble, ¿no? Ahora me viene a la mente, no sé, en otros pueblos, con el saharaui, o sea, hay tantos elementos importantes en el que la mujer ha tenido su papel, ¿no? Sí, Vital, no, ¿no? y si me permites también decir Sí. que creo que en Occidente, en general, en Estados Unidos, en Europa, eh, digamos que somos demasiado quizás ombliguistas, ¿no? Mm. Y pensamos que nuestra cultura pues es la preponderante Claro. y es prácticamente la única, Mm, ¿no? mm. Y quizás por eso a veces no tomamos en cuenta pues procesos de otros pueblos, en este caso africanos, que son enormemente positivos y que pueden enriquecernos de forma clara, ¿no? Mm. Es decir, debemos ser un poquito más humildes quizás Total. y tener en cuenta que somos personas y que Bueno, podemos aprender de Germán, procesos de te otros dejo, conflictos. no tengo más tiempo, Germán. Otro día te llamo y seguimos hablando porque tengo que entrar con el tema de la publicitaria, Oh, ¿vale? ok. Bueno, un Bueno, saludo. saludos, Un chao, saludo. chao, adiós. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.